Muy buenos días. Como siempre, después de un proceso electoral donde estamos confundidos, el optimismo los ecuatorianos los mantenemos. Y aquí, en Canal TRIC TV SE, como todos los jueves de 11 a 12 del día, Foro Agropecuario, para hablar de la temática agropecuaria, hablar también del proceso electoral, cómo influye en el desarrollo agrario, ganadero, piscícola, turístico del Ecuador. Ese Ecuador profundo de 18 millones de ecuatorianos, que el censo, porque el año pasado fue el año de los censos, censo poblacional, censo de los PPL, personas privadas de libertad, censos del ejército, censo de la policía, censo de la vivienda de los ecuatorianos. Una gran labor que el gobierno intenta por ahí, pero en cambio una decepción por parte de la mayoría de los ecuatorianos cuando vemos que unos resultados confusos, que tienen una respuesta en las urnas y que ahora nos hablan de que se han confundido. Todo esto nos hace pensar de que el Ecuador no va bien. Y no va bien porque no nació bien el proceso electoral pasado. Y ese mismo proceso electoral pasado, que lo manejaron los actuales miembros y vocales del Consejo Nacional Electoral, hoy son cuestionados entre ellos mismos. Sale una vocal a cuestionar y a decir verdades según ella. Sale un señor Enrique Pita, porque nosotros respetuosamente nos gusta hablar con nombre y apellido, con fecha, con lugares, los nombres de las instituciones. Sale para decirnos de que hay más de 40.000 y la presidenta dice más de 60.000 actas confusas. Y que hay que decirle a la Contraloría que busque responsables, cuando los responsables son justamente ellos, las autoridades del Consejo Nacional Electoral, que una vez más se les va de la mano un proceso porque el de hace 2 años quedó tanto en primera vuelta como en segunda vuelta, quedó muy criticado. La percepción es que no son capaces para manejar un proceso transparente, lo que en deporte se llama fair play, juego limpio. Es por eso que nosotros hemos tocado este tema, porque no hay mejor expresión de libertad y percepción de la misma que cuando uno va a votar sepa que su voto no es manipulado, que sepa que su voto es útil para el país, y mucho más cuando el Ecuador está lleno de jóvenes con ganas de trabajar, que no encuentran trabajo, de hombres maduros de 40 años que tampoco encuentran el trabajo, y de campesinos, de gremios y asociaciones agrícolas que están abandonando el campo por venir a sumarse al Gran Guayaquil, a Cuenca, a Manta, a Quito. Eso es preocupante en un país extremadamente rico. Nos dicen que somos ricos en banano. Nos hablan que son cerca de 4.000 millones en la exportación. Ricos en camarones. Pasamos los 8.000 millones de exportación. Rico en balsa. Cerca de 800 millones de dólares en exportación. 600.000 hectáreas de cacao. 900 millones de dólares en exportación. Rico en flores. Cerca de 700, 800 millones de exportación. Y las flores más exquisitas del mundo. Y así podremos seguir hablando de mucha riqueza en el Ecuador, pero a la inversa. La ONU, a través de UNICEF, nos dicen que tenemos el 24% de la población menor de 5 años en desnutrición. ¡Qué contraste! Rico en tanta naturaleza, rico en tanta belleza turística, y mal administrado, porque esto fue declarado en el gobierno del presidente Lenín, presidente de mal recuerdo para el país, lo cual provoca decirle al actual gobierno, y se lo decimos con respeto y consideración, volver la mirada al campo es inmediato, es atender a lo que es la mayoría, según dicen los censos. La mayor fuente de empleo en el Ecuador son la agricultura, la ganadería, la piscicultura,
el turismo. Si no se logra rescatar eso, tengan la seguridad que será un país que salen del campo emigrando y buscando trabajos informales en Guayaquil, el principal puerto del país, y en las grandes ciudades. Ahí tienen Durán con más de 500.000 habitantes. Esto nos implica a que es necesario que con este remesón que ha tenido el gobierno en las urnas tenga que meditar. Hemos querido hacer este introito, hemos querido hablar de esto fuera de la invitación del economista Alex Ibarra. ¿Por qué? Porque como Foro Agropecuario, que es este programa, tenía que pronunciarse. Y decir las verdades a veces suena fuerte, pero el gobierno, si no reconsidera su posición con la situación económica, educativa, la seguridad, tengan la seguridad que van a tener un remesón fuerte cuando la CONAIE y otros partidos políticos que buscan, a lo mejor como lo hicieron con Abdalá, con Lucio, con el propio ingeniero Febres Cordero, estamos nosotros a las puertas de que pase algo crítico constitucional. Vamos a hacer una pausa, porque está aquí ya nuestro invitado hace rato, el economista Alex Ibarra. Él es un hombre académico. Vamos a hablar con él dentro de un momento. Nos vamos a un corte necesario porque los canales necesitan también pasar la publicidad respectiva de su programa. Retomamos Foro Agropecuario todos los jueves de 11 a 12 para tratar lo más importante de la patria, que es la alimentación, el medio ambiente, el turismo, el pueblo campesino, los profesionales en el sector agropecuario, los empresarios, los industriales. Al fin y al cabo, Ecuador es un país agropecuario. Con nosotros, nuestro invitado, el economista agropecuario Alex Ibarra. El economista Alex Ibarra, además de ser académico, profesor en universidades, es empresario en el sector de arroz y de muchos otros cultivos. También ejerció en su momento dado subsecretaría, viceministerio en Agricultura. Ahí nos conocimos, justamente en la capital arrocera, en Daule, donde teniendo contrapuntos nace una amistad. Eso es lo que yo llamo que cuando se quiere volver a mirar al campo, no importa no coincidir, lo importante es dialogar, y hemos dialogado mucho. A mi edad he aprendido mucho de Alex Ibarra y de un grupo de talentos que los debo nombrar: el economista Alex Ibarra, el ingeniero Guido Conquí, Mauro Erazo, muchos más, que son hombres maduros entre 45 y 55 años que están en plenitud de aportarle al sector agropecuario. Bienvenido, Alex. En 3-4 minutos, háganos un resumen. ¿Quién es Alex Ibarra? Sus estudios primarios, secundarios, universidad, sus inquietudes para llegar a donde llegó, su secretario de viceministro. Lo más importante, formador de juventudes en las universidades. Muchísimas gracias, ingeniero Leonardo Escobar. Sí, bueno, mi formación en la Universidad Agraria del Ecuador, tercer nivel, cuarto nivel en la Escuela Superior Politécnica, en esto profesional desde el año 2000. Tengo 23 años en la carrera de agronegocios principalmente y economía agrícola. He trabajado en diferentes entidades del Estado, principalmente en riego y drenaje, he trabajado mucho, y también en agronegocios, comercialización, y también en cuestiones de consultorías, y últimamente pude colaborar con la Subsecretaría de Comercialización Agropecuaria, la cual fue una muy bonita experiencia. He estado mucho en función pública y actualmente docente de la Universidad Agraria del Ecuador. Entre tantas otras cosas, pues hemos conversado mucho también con los agricultores en cuanto a las consultorías. Ese es mi breve currículum en estos últimos 23 años, por decirlo así. O sea que aparte de la costumbre como académico, el terno y la corbata, usted también es de territorio. Desde luego, sí, esto es más como para venir a la entrevista, pero yo solo paso con el sombrerito y las botas. Me gustaría que le definiera a la ciudadanía, a los televidentes de TRIC TVS, ¿qué es agronegocio? Bueno, una palabra que la conocemos, pero dentro del ámbito académico mucho más, pero el ámbito campesino es bueno definirlo, porque el campesino ya no debe quedar como tal, como agricultor, sino
usar estas armas académicas. Defínanos qué es el agronegocio. Bueno, por su conjugación en anglosajona agrobusiness, que le llaman, ahora le damos esa adaptación al español agronegocios. Y lo felicito porque la gente, sí, sabe inglés muy reducido, quiere usarnos terminologías anglosajonas. Y honestamente, muchos se quedan en preguntar. Usted me dice agrobusiness, sí, está bien, lo entiendo, pero la mayoría no lo entiende. Entonces, en eso los españoles son muy castellanos en su idioma. Usemos términos que lo entienda la ciudadanía. Nos definía agronegocios. Sí, derivado de lo que le comentaba, pues agronegocio es la conjugación del agro, toda la parte no solo agrícola, pecuaria, acuícola, entre más con los negocios. En este sentido, agronegocios en Ecuador, desde la formación de la carrera de economía agrícola en el año 96, acá en Ecuador, la primera facultad acá en Ecuador de economía agrícola, vamos a decir que es reconocido el agronegocio y fundado de alguna manera acá en Ecuador. El agronegocio en sí es lo que probablemente el productor sabe mucho de la eficiencia de poder producir acá en Ecuador, pero la gran falencia a nivel nacional siempre ha sido los agronegocios, principalmente la comercialización. Una de las alas del agronegocio, la comercialización, que probablemente hay esa cultura de siembro y ya cuando salga veremos qué precio hay. Entonces esa cultura hay que irla cambiando de a poco para que los agricultores no pierdan al salir. ¿Cómo divide ahí? Porque el agronegocio en lo que es grandes empresas está muy bien llevado. Llámese cadena de supermercados y en buena hora porque son fuentes de empleo. Pero en cambio el agronegocio, la comercialización, como usted dice, en el agricultor pequeño, en el de media hectárea, como llama y califica el censo agropecuario en las UPAs, unidades productivas agropecuarias, en ellos es difícil. Se habla de un precio mínimo de sustentación, pero en el fondo vamos a tratar de eso, pero no es el objetivo, es el precio justo más bien que un precio mínimo de sustentación. Entonces, ¿cómo arreglar ese bache que hay con la comercialización? La comercialización hay que entenderla desde el punto de vista holístico. Para poder saber exactamente en las épocas que tú sales, debes de saber y tener estadísticas de cuál es la producción, si va a haber sobre oferta o sobre demanda. Dependiendo de esto, uno acomoda y planifica cuándo salir, que eso es lo que le falta al agricultor. Si todos salen el arroz, por ejemplo, y salen en el mes de abril, por dar un ejemplo cualquiera, entonces yo voy a tratar o de salir un poco antes o de salir un poco después para poder obtener un margen mayor. O también viene varias cosas que se pueden conjugar, entre ellos si tienes el músculo financiero, poder almacenar para poderlo sacar en los meses en el cual el precio, uno sabe que el comportamiento durante el año, por muchos años atrás y por la estadística y por todo lo que es econometría, uno tiene muy claro, cuando tú tienes muy claras las cifras a nivel estadístico, tú sabes exactamente el comportamiento de los precios que casi que es repetido todos los años, a no ser que haya una cosa exógena o externa, como puede ser un huracán, como pueden ser la cuestión de los volcanes, como está sucediendo, que te pueda modificar. Por ejemplo, ahora estamos viendo cuestiones exógenas de los huracanes y lo que ha sucedido en Centroamérica y nos está favoreciendo, por ejemplo, en banano. Ahora ya no vemos los paros bananeros. Los bananeros están contentos, 14, 15 dólares, precios extraordinarios. Nadie habla de precios mínimos de sustentación, ¿verdad? Pero nadie habla tampoco de que los exportadores. Claro, entre ellos. Vemos que en una de esos camiones, de esos camionetas grandes que comienzan con F, hasta están en cola. Ahora que hay buen precio, ¿no? Pero cuando está mal el precio, nadie se acuerda de que hay que hacer un fondo de estabilización de precios para cuando estén las vacas gordas y cuando hay las vacas flacas, obviamente ese ahorro, tenerlo y luego no se convulsiona el país. Recojamos algo importante que usted dice, tener estadísticas. Para tener estadísticas, las últimas oficiales dentro de un censo agropecuario fueron en el año 2000, hecho por el ingeniero Emilio Gallardo. Entre esos, aparte de dejar las cifras agropecuarias, también él dejó unos insumos agropecuarios que fueron los consejos consultivos, que fueron una herramienta necesaria que ahora último no se utiliza. Hay un nuevo censo agropecuario que el actual ministro lo empezó el año pasado,
¿Usted conoce, sabe cómo va ese censo agropecuario? Sí, sé que hicieron un piloto en Galápagos y ya se están extendiendo haciendo en varias partes del país. Sé que lo están haciendo muy bien con profesionales, dentro de ellos pues hay uno dentro del Foro Agropecuario, tocayo mío, y que lo está haciendo muy bien. De esta manera, pues yo espero que estos censos agropecuarios, como no hay los recursos, lo están haciendo de manera muy pausada. A ver, recursos tengo entendido que sí hay, porque los pone el gobierno francés. Sí. Sí. Hay los recursos, pero lo que sucede es que la manera de gestionarlos no es como fue el del 2020, fue el 2000, perdón. Ahora es de una manera muy pausada, de una manera que se cree que se va a hacer el censo en al menos 2 años. Cuando se hizo en el 2000 fue en 1 año. Claro, fue un año, pero hubo fondos de las Naciones Unidas. Así es. En este censo tenían que haber gestionado los fondos, pero yo no soy de las personas que hay que poner el dedo en la llaga. Yo soy de las personas que tenemos que salir adelante. Y si el censo no lo podemos hacer en 1 año por situación financiera y tenemos que hacerlo en 2 años, hay que hacerlo, y bien que lo haga. Pero no hay una información al público. Por ejemplo, yo sigo mucho en Twitter al ingeniero Guido Conquí. Guido Conquí maneja la forma de las redes y nos da la meteorología, nos da el tiempo, nos da muchos datos y cifras. También lo ve usted que aporta mucho. ¿Qué está aportando el censo actual para el campesinado ecuatoriano? Yo no digo el censo actual para el empresariado, porque el empresariado tiene su manera de contar con estadística, incluso puede recurrir a empresas que hacen encuestas, puede recurrir a la academia que les haga estudios empresariales con estadísticas, pero en cambio el campesino criollo, los gremios, el gremio de maíz, el gremio de arroz, no lo pueden conseguir. Entonces, ¿cómo el censo, a medida que va desarrollando, puede ir aportando ahora que existe una herramienta tan inmediata como el celular? ¿Cómo nos ayuda a entender eso, economista Sí, Alex Ibarra? Ahora hay el departamento del Ministerio de Agricultura que se llama el CEGINA, que independientemente del censo, ellos hacen sus encuestas, hacen sus entrevistas a nivel nacional, y ese es que va de la mano con el censo general. Son 2 cosas paralelas, y vemos ahora que si bien CEGINA se está valiendo de los datos del censo agropecuario y los está poniendo en la página, en el SIPA, en el Sistema de Información Pública Agropecuaria. Entonces, si vemos que probablemente no con la agilidad que se quisiera, porque tú ya quisieras tener los datos agrometeorológicos, etcétera, etcétera, insumos químicos, etcétera, para esta fecha para arroz, para maíz, para la siembra en diciembre, que es cuando, dependiendo de las lluvias, cómo se dé. Y bueno, se demoran un poco más los datos. Sí está sirviendo lo del censo agropecuario, lo están poniendo en la página del SIPA. La actualización no es como se debería hacer, pero sin embargo sirve. Está siendo mucho más ágil que los años anteriores. Ahora, me imagino que luego han de presentar los datos ya totales del censo, de lo que se dé, acorde al cronograma que tienen. Tengo entendido que van a ser 2 años. Están, de hecho, ahora contratando gente. Eso es importante para generación de empleo, ¿sí? Me imagino que también están alquilando bienes, automóviles, GPS, un sinnúmero de cosas que vienen con lo que es el censo, y eso es importante porque mueve la economía, principalmente la economía rural, ya que todo es en el campo, ¿no? A ver, al momento de mover la economía rural, mueve la economía nacional, porque la línea blanca, donde se vende mucho, es en el campo. Entonces, usted es un hombre que ha trabajado en territorio. Yo recuerdo en la época de Lucio, decían, con Lucio estábamos mejor, porque resulta que cosechaban el arroz, compraban la bicicleta, la moto que sustituía al caballo, la nevera, la cocina, la pantalla de televisión. O sea, mover la economía del campo es comenzar a hacer una economía circular del país. Usted acaba de darnos 2 palabras importantes, las lluvias. Las lluvias empezaron un poquito tarde y no son frecuentes el invierno actual. Hay veranillos. Hay veranillos. ¿Cómo ve usted la situación del arroz? Después tocamos el maíz. Del arroz, que es aquí en la costa, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve? ¿Puede afectar en algo a quienes sembraron temprano? Puede a los que, porque usted hablaba, mejor precio es si uno siembra con datos, con cifras, sabiendo la etapa meteorológica, sin contar, por supuesto, cosas exógenas como son, pues, vendavales, que no los hay aquí, pero sí hay veranillos. ¿Cómo ve el tema del arroz?
Bueno, el arroz el año pasado, para hablar de la cosecha de verano 2022, fue una cosecha que fue relativamente buena. Seguimos teniendo problemas con Colombia, que no podemos evacuar el arroz, es decir, poderlo exportar. Nosotros tenemos un superávit en arroz aproximadamente de unas 100.000 toneladas a 120.000, que si no nos abren esas dos ventanas que hay para poder exportar a Colombia, pues obviamente hay los problemas que hay en cuanto a la baja de los precios de la saca del arroz. El año pasado sí se pudo exportar medianamente, pero no solo se está dependiendo de Colombia, sino también se está exportando mucho a los países de Centroamérica, como son Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Nicaragua y El Salvador compran arroces de segunda y tercera, eso es importante, lo que ya acá consideraríamos arrocillos. A ellos se los lleva obviamente a menor precio, pero eso ayuda a evacuar. Colombia sí se ha llevado mucho arroz, pero no en la expectativa, no en el memorándum de acuerdo que tenemos. Bueno, que ellos tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos que les obliga también a adquirir arroz en Estados Unidos. Sí, pero sin embargo el arroz de Estados Unidos no llega a la calidad que tiene el ecuatoriano. No llega a la calidad, pero los tratados de libre comercio, así como tienen ciertas preferencias para unos productos, en cambio tienen la obligación de comprarle un porcentaje de arroz, aunque no sea de la calidad. Claro, ese arroz que también es bajo en precio, también la calidad no es igual a la de Ecuador. Sin embargo, se lleva mucho arroz que no se contabiliza a Colombia, es decir, contrabando. Bastante. Muchísimo contrabando, como las fronteras son muy permeables. Como pasa con Perú con Ecuador, como pasa con Colombia con Perú también. Entonces, eso si bien ayuda a que los precios se mantengan, es decir, no caigan los precios del arroz acá, principalmente en la cuenca baja, donde es la mayor ¿Usted producción. tiene cifras de cuánto será la siembra de arroz de este año, para el año 2023, comparada con el año 2022? Yo en una proyección estaba en arroz cáscara 670.000 toneladas aproximadamente. ¿En hectáreas cultivadas? Las hectáreas son 373.000 hectáreas a nivel país aproximadamente. O sea que hemos subido cada año estamos subiendo entre unos 20.000 a 30.000 hectáreas. Eso es importante porque se está recuperando lo que es la siembra del arroz. Con el presidente Lenín se llegó a 298.000 hectáreas, cifras del CIPA y cifras del Banco Central. Hoy estamos, me decían, ¿cuántas? 373.000. 373.000. Imagínese usted qué ventaja es para el sector rural, para la cuenca baja del Daule. No solamente de la provincia del Guayas, de la provincia de Los Ríos, no solamente abarca hasta Macará, Loja, la siembra del arroz, donde tenemos un arroz exquisito, uno de los mejores, puede ser de mejor calidad, sí, ¿no? El Ferón. El Ferón, que es el de mejor calidad en el Ecuador. Con el presidente Lucio Gutiérrez se llegó a tener 420.000 hectáreas. O sea, estamos recuperando en algo lo que es la siembra del arroz. Vámonos a la siembra del maíz. ¿Cuál es la proyección para el 2023 comparado con las cifras que tuvimos en el 2022? Bueno, sin embargo, el producto, el prime time o el producto más deseado en la actualidad es el maíz. El maíz en el mundo. En el mundo. Veamos, estuve viendo un reportaje de la DW de Alemania, en donde ya se habla de la crisis de los huevos en cuanto a la proteína, porque créanme que no solo acá en Ecuador ha afectado lo de la gripe aviar, sino a nivel mundial. Una docena de huevos en Nueva York ahorita está costando $6. $6. Yo acabo de estar en Estados Unidos el mes pasado. He estado en varios sitios, Sacramento, Long Island, Nueva York, Los Ángeles. Y créame que comprar los huevos en Estados Unidos se ha vuelto un producto caro. Y ellos lo hacen con la visión de 1 año, 2 años. O sea, no es como nosotros que nos alarmamos y pensamos que la crisis pasa enseguida. Usted lo está diciendo. Háblenos un poco más del maíz, porque el maíz es algo tan imprescindible que no es solamente a lo que llamamos criollamente las humitas, el choclo, sino que la industria tiene una demanda tal que nos lo va a explicar el economista Alex Guevara. Porque el maíz dentro de la cadena productiva, maíz, soya y todos los que son los componentes del balanceado para poder hacer proteína animal, es decir, carne de pollo, huevos, etcétera, todas las aves que tenemos acá, codornices, etcétera, balanceados, es el componente principal del maíz. Por ende, el maíz ahora ha tenido
una alza de precios sin precedente en estos últimos años, a partir de la pandemia, la crisis de los contenedores, guerra de Rusia-Ucrania, bueno, etcétera, los fertilizantes, etcétera. Tenemos ahora que eso está en el campo, si bien se cree cuando salga la cosecha estará en 24, 23 dólares el quintal de maíz. En Ecuador, obviamente del extranjero nacionalizado ya un maíz estaría en 16, 18 dólares, ¿sí? Aproximadamente, traer maíz de Argentina, Brasil, etcétera. Pero la crisis esta de la proteína de huevo... Aquí es importante. ¿Y la calidad del maíz que traen de allá con el nuestro? Tenemos mayor porcentaje de proteína nosotros. Es que eso es importante que se lo diga, porque a veces dicen, claro, es que, ¿por qué el maíz de Argentina? Ojo, que si tuvieran que comprar e importar un maíz de la calidad del nuestro, no estuviera tampoco en 16, 17 dólares. Así es. Hay que ver los componentes de proteína que tiene. Así es. Un maíz que tiene altos contenidos de proteína, estamos hablando alrededor del 11%, 12%, que es el que tiene el maíz de Ecuador, por las bondades agronómicas que tiene nuestra tierra. El de Brasil, el de Ucrania, que bueno, ahorita no tenemos por obvias razones, pero llegan a 9, 10%. Entonces, ese 1% de proteína que tienes, pues obviamente significa que en las mezclas debes utilizar menos maíz para poder mezclar, para hacerlos balanceados con torta de soya, con aceite de palma, etcétera, y para poder obtener huevos. Ahora, ¿por qué es la crisis a nivel mundial de la proteína huevos? Principalmente por la escasez del maíz y por la escasez de aves, porque se está viendo que mucha gente, si hay una enfermedad como esta que es muy incidente y puede devastarte porque no puedes tener nada, la gente simplemente no hace crianza de aves y por ende, por eso está el precio tan alto y creemos que esto acá afectaría en este año. Tenemos ahora, por decir algo, 4 dólares una cubeta de huevos de 30 huevos medianos, ¿sí? A pequeños. Esto estaría afectando en este año, probablemente cerremos con 5 o 6 dólares huevos pequeños o medianos, porque sí nos va a afectar. Nosotros tenemos un déficit de maíz aproximadamente, lo ha calculado el Ministerio de Agricultura en 160.000 toneladas, pues yo creo que siquiera está en los 230.000 toneladas el déficit. Hablando de cifras, imagínense que Ecuador produce diario 10 millones de huevos al día. Esto lo dice pues las páginas respectivas de la asociación de apicultores. Así es. 10 millones diarios. 10 millones diarios, somos 18 millones ecuatorianos, por lo tanto no toca ni un huevo por ciudadano. Y de esos 10 millones, mucho, casi un 30% va a la industria. Así es. Entonces, miren la importancia de tratar estos temas y la poca importancia que se le da en manejar cifras estadísticas tan necesarias para hacer una agenda agropecuaria. ¿Usted conoce algo de que existe una agenda en el Ecuador, una agenda de Estado a 30 años, a 2050? La última que conocí fue la que usted expuso en su momento, ingeniero. En ese momento era el 2005, creo que era hasta el 2015, recuerdo algo así, ¿no? La hicimos y debo reconocerla que fue con la capacidad y el talento de quien descanse en paz, del ingeniero Ricardo Estrada, presidente de Corpey. Fue un trabajo de la empresa privada con el gobierno del presidente Lucio Gutiérrez y se la presentó con Patricio Maldonado, presidente de la Cámara de Agricultores del Ecuador. Esa fue una agenda de Estado. Tumbado el gobierno de Lucio Gutiérrez, se la dejó a un lado. Hemos visto que ha habido intentonas de hacer algo, pero si este gobierno, y especialmente este ministro que está, logra avanzar lo más pronto posible con el censo agropecuario, puede prepararse una agenda de Estado al 2050. Si Ecuador no hace una agenda de Estado agropecuaria, yo recuerdo que fui invitado por el candidato, en aquella época era candidato, el ingeniero agrónomo Fujimori. Él preparó una agenda de Estado para el 2030. Han pasado 28 años, creo 29 años, y él anunció que cuando pasen 30 años, Perú exportaría por lo menos 30.000 millones de dólares. Se ha cumplido. Solamente en los últimos 4 años, Perú ha tenido creo que 4 o 5 presidentes de la República y muchos ministros de Agricultura, pero tanto los presidentes de turno como los ministros respetaron la agenda de Estado, porque fue planificada para ser actualizada.
¿Usted cree que no le hace falta una agenda de Estado agropecuario al Ecuador? Desde luego, no. Usted es economista, Sí, académico, maneja el tema. Así es. Por eso le comentaba que la última agenda a largo plazo fue la que usted diseñó, y de hecho el otro día en mi casa estaba viendo el pequeño CD que tenía todos los cultivos, las estadísticas, los escenarios, hechos con cuestiones de agronegocios y todo, específicamente y principalmente para los productos que en esa época eran mencionados como líderes. Era espárrago, no tradicionales, ¿no? Espárrago, pitahaya, uvilla, de eso es lo que me recuerdo. Y la uvilla, debo destacarla, que ayudó mucho, quien actualmente es embajadora en los Estados Unidos. Ella era ministra de Industria, compañera en el mismo edificio, la señora Ivonne Baki. En cacao, nosotros teníamos en aquella época creo que 250.000 hectáreas de cacao. Y debo agradecerle al ingeniero Asle Delgado, a Humberto Heredia, que hicieron una proyección para que Ecuador llegara a tener después de 10, 15 años 600.000 hectáreas. Y hoy tiene Ecuador 600.000 hectáreas. Hubieron cosas que sí se acogieron, y créame que felicito a los ministros de Agricultura de turno que lo acogieron y lo desarrollaron, porque sí, tenemos 600.000 hectáreas y exportamos 900 millones de dólares. 900 millones de dólares estamos ahora, y 630.000 hectáreas, y creciendo, porque el mercado del cacao, el commodity del cacao, sigue creciendo. Nuestro cacao sigue posicionándose como el número 1 a nivel mundial en el orgánico, en el fino de aroma, y bueno, esto está en franco crecimiento, igual que la acuacultura en cuanto al camarón, ¿no? Está de igual o mejor manera. Economista Alex Ibarra, Canal TRIC TV se va a una pausa y regresamos para culminar los últimos minutos. Retornamos con el economista Alex Ibarra. Nos quedan pocos minutos. Vamos a tratar un tema que me dio mucha pena. El subsecretario o viceministro de Agricultura, economista, ingeniero Pablo Weber, se preocupó mucho por los colegios agropecuarios. Fue un tema que el Foro Agropecuario, el ingeniero Mauro Erazo, el ingeniero Ángel Fienco, Gonzalo Gómez, hablaron de los colegios agropecuarios. Usted es académico, formador de jóvenes. Nuestro país es de jóvenes. Tenemos que preocuparnos por ellos como se preocuparon nuestros padres por nosotros. ¿Qué pensamos en voz alta con relación a, no hablo ya a la academia, hablo a intermedio, a los colegios agropecuarios? Creo que son 374 colegios agropecuarios en el país y cada vez se cierran más colegios. ¿Qué nos opina sobre ese tema? Bueno, y sé que no es tema del Ministerio de Agricultura, es del Ministerio de Educación, pero compete indudablemente que el Ministerio tome, y en eso Pablo Weber estaba tomando parte. Sí, en este sentido yo creo que se debe de ser un poco más pragmático y que la empresa privada accione sobre estos colegios agropecuarios como fue hace algunos años atrás. Universidades como el ESPOL, que en su momento estuvo a cargo del colegio Galo Plaza Lazo, con recursos, con cuestiones tangibles, comprando maquinaria, mire, yo le laboratorios. Yo le doy un ejemplo porque me gusta hablar con nombre y apellido. Hablamos con el presidente Gutiérrez, yo era ministro de Agricultura, y le dimos al ingeniero agrónomo Ramón Espinel, compañero de colegio mío de primero hasta sexto año, le dimos en aquella época $40.000 para el colegio Galo Plaza Lazo, porque tienen un centro que funciona en la Politécnica, lo que usted acaba de decir. Debieran, y no le compete al Ministerio de Agricultura, pero debieran trabajar más unidos. Sí, es que de esa manera, mancomunadamente, en sinergia entre varios ministerios y la empresa privada, se pueden sacar mejores profesionales, probablemente no de tercer nivel, pero a nivel tecnológico o a nivel de bachillerato, y que este bachillerato obviamente tú puedas salir a trabajar al campo y tener más expertise. Lo que le hace falta obviamente es laboratorios, maquinaria para mecanización agrícola, terrenos, semillas para poder dar mayores prácticas en terrenos, por ejemplo, como el Galo Plaza Lazo, que tiene como más de 100 hectáreas, pero no están utilizadas. Y ojo, el Galo Plaza Lazo eran 1.400 hectáreas cuando se fundó. Hoy día creo que tiene 300 hectáreas, 200, usted bien dice, tiene 100 hectáreas abandonadas. Que cuidado, van a ser hasta invadidas porque están abandonadas. Siga economía. Sí, entonces de esa manera, en esa sinergia, en conjunto con la empresa privada, varios ministerios, poder ir colaborando con varios colegios. Como usted bien dice, hay más de 374 colegios a nivel nacional,
que se puede ir escogiendo, probablemente no todos, pero los que tengan mayor infraestructura, mayor alumnado, y de esta manera pues obviamente se aporta al agro de una manera efectiva y eficaz. Y directa, porque al fin y al cabo, la juventud de cada cantón, que éramos 221 cantones, creo que ahora pasamos a ser 222 con un nuevo cantón así. Que se hizo en el referéndum este domingo, al fin y al cabo la juventud quiere trabajar inmediatamente. Y si sale de un colegio técnico agropecuario, que lo tienes en Naranjal, lo tienes en Daule, lo tienes en muchos cantones, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Reforzarlo ¿con qué? El municipio. Los GAC deben preocuparse de fortalecer a los colegios agropecuarios en convenio con el ministerio, solicitarle a la academia, a las universidades, hacer algo compatible, que su llamado tesis de bachillerato sea de algo real, no de algo utópico que no va a servir para nada. Por ejemplo, yo paso mucho en Marsara, hay un colegio agropecuario. Si pudieran hacer sus pasantías en haciendas, pudieran hacer sus pasantías en trabajos formales que les ayuden a ampliar su conocimiento, es mucho mejor. ¿Cómo está el estudio en las facultades agropecuarias con relación a la demanda de profesionales? ¿Los profesionales agropecuarios encuentran trabajo fácilmente? A nivel de tercer nivel, es decir, ingeniería agronómica, agropecuaria, veterinario, etcétera, con este boom de las exportaciones no tradicionales y las tradicionales que están en aumento, se diría que cada profesional tiene asegurado su trabajo. O sea, que invertir, insistir, persistir y jamás desistir de volver la mirada al campo, sí va a traer rédito al país. Desde luego que sí. Hay todos los profesionales que salen prácticamente con trabajo, porque me podría decir que hay hasta un pequeño déficit, ¿sí? Porque las empresas solicitan muchos profesionales y todos tienen trabajo. Obviamente, la capacitación es importante. Hay ciertas universidades que tienen cierta especialidad, mayores fortalezas que otras, y se demandan de este tipo, ¿no? Ahora, a nivel de estos profesionales que yo les estoy comentando, tenemos ahora el crecimiento de la parte acuícola. Por ejemplo, no hay muchas carreras de ingeniería acuícola en la costa. Se están creando en algunas universidades públicas, se están creando la ingeniería agrícola, la ingeniería acuícola, y también los cuartos nivel de maestría en acuacultura. Por el boom que hay, tenemos más de 250.000 hectáreas de camarón, son el número 1 en exportación. De cantidad y calidad. Así es. Entonces, muchos ingenieros agrónomos y agropecuarios, por la misma rama, obviamente se ponen afín y hacen las veces de biólogos, ¿sí? De ingenieros acuícolas, ¿no? Por eso mucha gente de la parte agrícola, pecuaria, se van a la parte acuícola por el boom de la mano de obra que se necesita y la intelectualidad en Camarón. ¿Usted tiene idea cuántas facultades o cuántas universidades tienen la carrera de ingeniería acuícola? Bueno, de las que yo conozco públicas acá, su biología, hay la Universidad de Guayaquil, pero en Machala también hay biología, pero ingeniero acuícola no hay. De que yo sepa, en nuestro entorno de la costa no hay, se están siendo creadas, insisto, por la demanda. Recuerden ustedes que el camarón tuvo su declive con la mancha blanca, y esos profesionales totalmente estaban deprimidos el sector. Y ahora en estos últimos 5, 6, 8 años con este boom hay que comenzar a crear y estar en la ola. Al igual que se necesita crear más carreras, por ejemplo, de lo que es turismo, ¿no? Y agroturismo. Miren qué tema importante. El camarón, en el año 2098, cuando vino la crisis de la mancha blanca y la crisis bancaria, quedaron totalmente destruidos. Y ellos se levantaron solos, casi sin ayuda del Estado. Hay que reconocerle el mérito a los camaroneros, el mérito a aquellos empresarios que sostuvieron su empresa, y hoy en día, gracias al esfuerzo de ellos, y también se ganaron la confianza de las instituciones financieras para poder continuar, hoy han convertido al Ecuador en el primer exportador de camarón en el mundo de cantidad y calidad. Eso llegó a superar al banano extremadamente, casi duplicarlo. Entonces, el sector
agrícola, como dice, o agronegocio, como dice el economista Alex Ibarra, es tan amplio que amerita hablar siempre de cifras y estadísticas agropecuarias. ¿Usted tiene conocimiento cuántas universidades tienen en el país dedicado al sector agropecuario? Hay redes, ¿no? Hay redes ya entre universidades públicas y privadas, y están más de 30 universidades a nivel nacional que tienen facultades de ciencias agropecuarias, formado ya redes, ¿no? Entre públicas y privadas, hecho toda una sola red, ¿sí? Y lo que vemos es que ciencias agropecuarias nunca ha sido de masas. No ha sido de masas como ciencias administrativas, sí, economía, abogados. Siempre han sido de cursos de 20, 25, porque hay que decirlo, ¿no? Muchos jóvenes no les gusta el campo, no les gusta el sol, no les gusta... Insista sobre ese tema porque, mire, para eso son las cifras. Usted dice, me habla de 30 universidades que están en redes y los cuales ayudan a alimentar y incluso hasta presencial o virtualmente estudiar la carrera. Y no hay una demanda, ¿por qué? Porque la gente prefiere estudiar pues economía, leyes, lo que llamamos productos tradicionales en agricultura, ciencias tradicionales académicas. Entonces, esta misma ingeniería acuícola, que debe ser una demanda tremenda y muy necesaria para el país con los 8.000 millones que exportamos, ¿no? Solo de camarón. Tenemos la tilapia y tenemos otros productos de enlatados también. Sí, por eso tenemos que los biólogos marinos, que hacen las veces de administradores acuícolas y ingeniería acuícola, son muy demandados, ¿no? Vemos un biólogo que no tenga trabajo. Todos tienen trabajo, porque hay una demanda tal de que cada año se cree que están entre 5 y 10.000 hectáreas más de camarón, lo que significa que máximo un biólogo, un administrador podrá tener a su cargo 100 hectáreas, máximo, exagerado, como mucho, 100 hectárias. Entonces tenemos... Y eso sí ya está bien tecnificado totalmente. Así y las camaroneras están muy tecnificadas. Así, en Ecuador somos líder en eso, al igual que otros países asiáticos también. Estamos muy bien posicionados a nivel mundial por nuestra posición geográfica a nivel del mundo, ¿no? Y con la diferencia enorme. Nosotros tenemos una moneda dura para lo que son costos. Los vietnamitas y países asiáticos no tienen ese problema. O sea, cuando el trabajador es bueno, y yo siempre he dicho que el trabajador ecuatoriano es tan bueno que lo demostró en el feriado bancario. Fuimos capaces de exportar 2 millones y llegar a tener trabajadores de primerísima calidad en Europa y Estados Unidos. Vamos a llegar al final del programa. Esta revista que le voy a entregar, La Verdad, es del Grupo Novoa. Su gerente general de Mercanovoa es el señor Julio Ruiz y el editor es el señor Alex del Río. Ha invitado al Foro Agropecuario, lo cual nos sentimos muy a gusto con el presidente, el ingeniero Mauro Erazo, y con el secretario del foro, que también ha llegado a ser vicepresidente de los ingenieros agrónomos desde Canadá hasta Argentina, un orgullo para el Ecuador. Entregarle esta revista La Verdad, que ha invitado a miembros del foro, y usted como miembro del foro nos encantaría que nos aporte aquí un artículo, por ejemplo, del Foro Agropecuario Ecuatoriano, escrito por Mauro Erazo, presidente del foro. Esto agradecemos públicamente a Mercanovoa, que nos ha invitado a escribir en la revista Verdad a miembros del Foro Agropecuario. El ingeniero Gonzalo Gómez también está escribiendo. Escrito también, quien habla, Leonardo Escobar, escribió aquí un artículo que tenemos, Volver la mirada al campo, en el mes de diciembre, y ratificamos y queremos también que esta invitación que nos hace la revista La Verdad llegue a usted también como académico, como formador de jóvenes, hablando sobre eso y haciéndole llegar a ellos. Esto en sus manos para que lo lea con tranquilidad. Nos vamos a despedir y quiero darle 2 o 3 minutos para que, aparte que se despida, nos exponga qué más podemos hacer por los jóvenes, por las mujeres jóvenes del país con relación al sector agropecuario. Bueno, siempre tener ese optimismo y ánimo que es propio de los ecuatorianos. Hace poco que vivimos un mundial, vemos como siempre nos unimos en torno a un juego de fútbol y es una cosa fabulosa ver esa energía que se emana cuando hay este tipo de juegos. De igual manera podemos hacerlo en torno
a nuestros productos del agro, poder ser los número uno. De hecho ya somos en algunos. ¿Por qué no hacerlo con el resto? Con el aguacate Hass, probablemente con el cacao que ya somos, con la pitahaya que tanto está promocionada, con los arándanos que ya estamos promocionando, con el cannabis que ahora ya lo tenemos, con la vainilla, entre otros productos. De igual manera, nosotros tener mucho optimismo, tener mucho positivismo, que vamos a salir adelante. Nuestra economía queremos que crezca al menos al mismo ritmo de lo que crece nuestra población. Ojalá que crezcamos este año a un 8 o 9%, al igual que otros países en Sudamérica. Estoy hablando del Producto Interno Bruto. Y en ese sentido, pues mucho ánimo, hacer las cosas con planificación, tener buenas tecnologías y adaptarlas a nuestro medio. Y de esta manera, pues obviamente saldremos adelante todos acá en el agro ecuatoriano. Gracias, economista Ibarra. Mire usted que nos acaba de nombrar 6 productos no tradicionales y que están en auge y tienen una demanda tremenda. Entre esos felicitamos al doctor Ángel Llerena con este tema de la vainilla. La vainilla, para hacerles un conocimiento a ustedes, llega a alcanzar, si no me equivoco, el kilo hasta 500, 700 dólares. Seco, ya. En seco, o sea, deshidratado. O sea, imagínense ustedes la riqueza que tiene el Ecuador. No se hablen arándanos, aguacates, ya se exportaron aguacates. Así. Quiere decir que Ecuador tiene una de las tierras más fértiles del mundo. Por eso, el Foro Agropecuario siempre estará todos los jueves de 11 a 12 de la mañana conversando con invitados que tienen talante, enjundia, como el economista Alex Ibarra. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora.